9:20 de la mañana, una hora menos si nos ven desde Canarias. Hoy queremos poner la vista en el campo, en el futuro de nuestros agricultores, que pasa, como no, por la ciencia, por el uso de la tecnología puntera, por la investigación, ¿no?, para enfrentarse a grandes retos como el cambio climático o la nueva legislación europea. Nos acompaña en plató Manuel Melgarejo, es presidente de Corteva AgriScience y de AEPLA, la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas. ¿Qué tal? Bienvenido, Manuel. Buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Bueno, Manuel, vamos a ver, si hablamos de agricultura del futuro, tenemos que hablar de suelo, que yo creo que ha sido uno de los grandes olvidados. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se mira el suelo en un país que tenemos grandes problemas en algunas zonas, por ejemplo, con la sequía o con el estrés hídrico? Mira, en primer lugar, por poner en contexto, en la agricultura actual, y es una agricultura que tiene que cumplir con muchos requisitos, hay una serie de retos. Unos son económicos, otros son medioambientales, otros son climatológicos, y especialmente en Iberia y en otras zonas es el tema del agua. Es un sector que es fundamental y que es esencial, como sí se declaró en la pandemia, y que además, como principio de la cadena alimentaria, influye mucho en el PIB español. Pero todo el origen de esto es el suelo. La base sobre la que se monta la producción es el suelo, que muchas veces dices que ha estado olvidado y además desatendido. El suelo sano es el que tiene un equilibrio entre la parte físico-química, la parte edafológica y el bioma del suelo, que mucha gente desconoce el riquísimo bioma que hay en el suelo, los microorganismos. Lo que tenemos que encontrar es ese balance entre estructura y microbiología. Promoviendo la salud del suelo, ¿qué promovemos? Primero, que no haya erosión, influye en el tema del agua, que se pueda aprovechar mejor por las plantas ese agua, que además puedan tomar mejor los nutrientes. Un suelo sano es una planta sana, es como una hucha en la que estamos metiendo una serie de inversiones que nos dará su retorno en un momento dado. Cada vez más la ciencia, y yo sé que en eso eres un especialista, os estáis preocupando más por la medicina de las plantas. Es una expresión muy gráfica que yo creo que nuestros espectadores pueden entender perfectamente, ¿no? El cuidado de las plantas. De la misma manera que, y si puedo hacer el símil, tenemos la medicina de las personas y se utilizan medicamentos o productos veterinarios para el cuidado de los animales, tenemos que tener cuidado con las plantas y desarrollamos los productos de protección de cultivos, que son las medicinas de las plantas. Por ponerte un ejemplo de la importancia, hay un informe de la Comisión Europea que dice que el 40% de la producción agrícola mundial se pierde. ¿El 40%? El 40% ¿sí? Se pierde por plagas y enfermedades. Ajá. Hay otro informe de la ONU que dice que para poder alimentar al mundo dentro de una generación de 25 años tenemos que aumentar la productividad un 70%. Con la productividad actual no llegaríamos. Necesitamos cuidar las plantas, por eso es tan importante la medicina de las plantas. El mal uso de fitosanitarios puede ser perjudicial, algunas noticias ha habido, perjudicial para la salud, también para las propias plantas. ¿De qué manera se puede garantizar la seguridad en el uso de los fitosanitarios? Cuando hablamos de sanidad vegetal, y es de lo que estamos hablando, de medicinas de las plantas, de sanidad vegetal, es un sector muy regulado. Yo te diría que el más regulado, pero tan regulado como el máximo. Para nosotros poder comercializar un producto tenemos que tener la autorización europea de la materia activa y la autorización local de los productos formulados. Pasamos por el Ministerio de Agricultura, por el Ministerio de Sanidad para la Salud Humana, por Ciencia y Tecnología, por Transición Ecológica y por Trabajo para la Salud y el Riesgo Operario. Como consecuencia de estos análisis te dan una etiqueta que regula los usos correctos y seguros de estos productos. Siguiendo las recomendaciones de etiqueta que han sido como consecuencia de la revisión del dossier, conseguiremos la seguridad y que no haya mal uso ni daño ni en el medio ambiente ni en las personas. Manuel, me gustaría que nuestro realizador abriera plano, porque en este fondo tan espectacular que tenemos, yo tengo justo enfrente la imagen de un dron sobrevolando un campo. Claro, cuando pensamos en agricultura pensamos en agricultores o agricultoras de una generación más bien mayor y algo alejado de la tecnología. Esto está cambiando, ¿verdad? La tecnología hoy en día es imprescindible. ¿Cómo la adoptan en sus trabajos, en su día a día? Está cambiando enormemente, está cambiando como no puede ser de otra manera, a pasos agigantados. Los drones son una parte de la tecnología y de la parte digital que utilizamos, pero hay más. Lo que está tomando cada día más peso es la agricultura de precisión. La agricultura de precisión consiste en que a través de una serie de datos y de imágenes que pueden ser por un dron o por un satélite, nosotros monitorizamos cultivo
cada 24 horas. Y le podemos decir al agricultor, a nivel de riego, a nivel de abono, a nivel de plagas, a nivel de crecimiento, cómo va ese cultivo. En base a esa información toma decisiones, con lo cual puede aumentar su seguridad. Somos mucho más selectivos y mucho más precisos en las acciones que tomamos y además garantizamos que el impacto es el menor de los posibles. Bueno, en España, vamos a decirlo, porque muchas veces tenemos cosas tan increíbles que no sé por qué no abrimos los informativos con noticias como esta. Bueno, que sepa la gente que en Sevilla tenemos un centro de investigación, el más importante a nivel mundial, ojo, a nivel mundial, en cultivo de girasol. ¿Qué hacéis en ese centro? Traer la ciencia, la tecnología y la innovación que se necesita para que las producciones sean sostenibles y con el menor impacto. Corteva es una empresa que se dedica 100% a la agricultura, somos la única empresa 100% agrícola cotizada en Wall Street, con una apuesta agrícola y una apuesta muy especial por España, tanto en Asturias, que tenemos un centro de recursos humanos y financiero, como de Sevilla de investigación. ¿Qué hacemos en Sevilla? Investigar, innovar, poner la ciencia y la tecnología al servicio de la agricultura y de la sociedad. Tenéis invernaderos, tenéis laboratorios, que estamos viendo también aquí algunas imágenes. Tenemos, ¿no?, una red de invernaderos muy importante, tenemos laboratorios, tenemos campos de ensayo donde probamos las soluciones que nos tienen que ayudar a manejar la agricultura del futuro. Por ponerte un ejemplo, toda la línea de Aquamax, que son las variedades resistentes a sequía o el estrés hídrico para todo el mundo, se desarrollan en Sevilla. Esto es importante, imagino, para ese gran reto que teníamos, que es aumentar la producción, porque cada vez va a haber más población. Necesitamos alimentar a la población y no tenemos cultivos suficientes, ¿no? Tenemos ese reto, tenemos que producir más, alimentar una producción muy creciente y además ser respetuosos con el medio ambiente y con el entorno. Esa pregunta también es importante. Claro, cuando hablamos de agricultura, los primeros interesados en preservar el medio ambiente, en hablar de sostenibilidad, son los propios agricultores, ¿no?, los que os dedicáis al mundo del campo. ¿Cómo se consigue ese equilibrio entre tradición y esta tecnología puntera que me estás contando? Bueno, en primer lugar, el enfoque que nosotros entendemos y que hacen muchos agricultores es un enfoque holístico. Hemos hablado de suelo, hemos hablado de agua, hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado de protección. Todo eso tiene que ir integrado. Hemos hablado de satélites. Es un enfoque holístico de las soluciones, no hay una sola solución. Y en esa solución o en ese enfoque holístico entra la tecnología más innovadora y la experiencia que tienen los agricultores. Hay cosas que están hoy y cosas que vendrán. Ahora ha aprobado el Parlamento Europeo las nuevas técnicas de edición genética. Se va a discutir en la Comisión y en Europa. De ahí saldrá lo que es la agricultura del futuro, con el presente, con el pasado, con toda nuestra experiencia y con el futuro. A mí me gustaba una frase que leí una vez que decía que la electricidad no surgió de la mejora continua de las velas. A veces hay que innovar y traer cosas diferentes, que las incorporamos a lo que ya tenemos para hacer una agricultura sostenible y dejar un mundo mejor a los que vengan detrás. Ojalá sea así, no hay que tenerle miedo al avance, a la ciencia, a la tecnología, que están ahí para usarla. Manuel Melgarejo, un auténtico placer, presidente de Corteva Agriscience, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros.